En una noche oscura, un ángel se convirtió en el artífice de uno de los acontecimientos más impactantes de la historia bíblica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo ser celestial pudo aniquilar a un ejército entero? La historia que estamos a punto de explorar no solo generó un eco en el antiguo Israel, sino que resonó a través de las generaciones, desafiando nuestra comprensión del poder divino y el propósito de Dios. Sigue con nosotros, porque esta historia no solo es un relato de batalla, sino una lección de fe y un testimonio del amor y la protección que Dios ofrece a su pueblo. En el libro de Isaías 37:36, encontramos el relato de un único ángel del Señor que dio muerte a 185,000 soldados del ejército asirio en una sola noche. Este relato no es solo impresionante por la magnitud del episodio, sino también por el contexto del sufrimiento que estaba atravesando el pueblo de Israel en ese tiempo. Los asirios, con su temible ejército, habían sitiado Jerusalén y sembrado el miedo en los corazones de sus habitantes. Sin embargo, a pesar de la desesperación, hay una verdad poderosa que emerge en medio de la oscuridad: el poder de Dios siempre prevalece. Entonces, ¿cómo es que este ángel consiguió tal hazaña? ¿Qué nos dice esto sobre el carácter de Dios? En momentos de tribulación, muchos se cuestionan la presencia de Dios. Pero, como nos recuerda Romanos 8:31, si Dios está por nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Esta afirmación se convierte en la piedra angular de nuestra comprensión sobre la guerra espiritual que enfrentamos. Detrás de cada relato de victoria en la Biblia, hay un Dios que lucha por su pueblo. Pero antes de profundizar más, nos encontramos en medio de un asedio, en una ciudad que parece enfrentar su fin. El rey Ezequías, colapsado y lleno de angustia, dirige su mirada hacia el cielo, recordando la fidelidad de Dios en el pasado. En Isaías 37:15-20, vemos cómo Ezequías presenta su situación ante Dios en oración, un acto fundamental que nos muestra la importancia de la comunicación sincera con el Creador. Aún en nuestras noches más oscuras, Dios siempre está dispuesto a escuchar. ¿Te has acercado a Él cuando las circunstancias son difíciles? A menudo, la desesperación puede llevarnos a olvidar las promesas divinas. Pero este relato nos recuerda que incluso en el medio del caos, Dios tiene un plan. Cuando el rey Ezequías oró, Dios no solo escuchó, sino que también respondió de manera asombrosa. Aquí podemos ver un interesante paralelismo con la historia de David y Goliat. Un joven pastor con una simple onda logró derrotar a un gigante que había acobardado a todo un ejército. Esto nos recuerda que el poder de Dios puede utilizar lo que parece insignificante para deshacer lo que es grandemente temido. En el relato de Isaías, el profeta en ese momento se convierte en el portavoz de Dios, ofreciéndole a Ezequías una palabra de aliento y seguridad. Isaías 37:33-35 nos dice que el Señor prometió proteger la ciudad, y en un giro divino, envió a su ángel. ¿Quién habría imaginado que un solo ángel podría hacer esto? Esto revela una verdad sorprendente: no son los números o las armas las que determinan el destino de las batallas, sino el poder de Dios manifestado a través de sus mensajeros. Y ahora, al mirar hacia Ezequías, podemos ver los desafíos que él enfrentaba. Su fe fue probada ante la adversidad, un testimonio del hecho de que la fe plena no siempre significa que nuestros problemas desaparecerán instantáneamente. A veces, se nos llama a batallar contra lo que parece insuperable. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo hemos respondido ante las pruebas de nuestra vida? ¿Hemos, como Ezequías, decidido buscar a Dios y apoyarnos en su promesa? Ahora, imaginemos la escena. En la quietud de la noche, un ángel desciende en la oscuridad. La palabra de Dios dice que la luz brilla en las tinieblas, y la oscuridad no la ha comprendido. Juan 1:5. En un instante, el ángel devastador no solo se manifiesta como un guerrero, sino también como un mensajero lleno de juicio y justicia. A menudo, se nos recuerda que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10. Pero, ¿qué significa esto cuando consideramos la magnitud de su poder? El encuentro entre el pueblo de Dios y sus enemigos no es solo físico, sino espiritual. La batalla es del Señor, y nuestro papel es permanecer firmes en la fe. Mientras el ángel ejecutaba el plan de Dios en la oscuridad, eso nos invita a pensar, ¿qué tan preparados estamos para enfrentar nuestras propias batallas espirituales?
¿Confiamos en que el mismo Dios que envió a ese ángel está listo para intervenir en nuestras crisis personales? Pero esperemos un momento más, pues los susurros de la historia van más allá de la batalla esa noche. Hay un mensaje implícito que también toca las fibras de la fe cristiana. La protección de Dios no está reservada solo para un pueblo en un tiempo antiguo, sino que se extiende a cada uno de nosotros hoy. En Salmos 91, 11-12, se nos asegura que Él ordenará a sus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la idea de que cada uno de nosotros podemos ser protegidos por fuerzas invisibles? Continuando, debemos notar que este evento no fue solo un acto de justicia divina, sino un cumplimiento de la promesa de Dios hacia su pueblo. Cuando el ángel del Señor vapulea a los asirios, no solo estaba protegiendo a Jerusalén, también cumplía una palabra profética que había sido dada a través de Isaías. Esto nos lleva a reconocer la doble dimensión de la manifestación divina, justicia y misericordia. Esto conduce a una pregunta para la reflexión: ¿cómo estamos respondiendo a las promesas de Dios en nuestra propia vida? Mira hacia el futuro en nuestra historia. La noticia del desastre en el campamento asirio inevitablemente llega a las puertas de Jerusalén. Los soldados asirios, al despertar de un sueño intranquilo, se encuentran con la aniquilante verdad de su derrota. Pero, ¿cuál es el eco de esta historia en nuestras vidas hoy? El momento de la intervención divina puede venir en cualquier instante, a menudo de maneras sorprendentes. Ezequías también nos enseña una lección fundamental sobre la esperanza en la oración. En medio de un asedio físico y espiritual, él no solo clamó a Dios, sino que también se alineó con las promesas de su palabra. Al hacerlo, dio un paso considerable hacia un nuevo nivel de fe. Preguntémonos, en nuestras propias crisis, ¿a quién acudimos? ¿A nuestros propios esfuerzos, o a la fuente de nuestra ayuda, que es el Señor? La respuesta de Dios al clamor de Ezequías no fue un simple alivio inmediato, fue una manifestación del poder soberano que retumbó a través de la historia del pueblo de Dios. La visión de un ángel de Dios destruyendo el orgullo de los asirios nos recuerda que aunque el ataque pueda ser feroz y la batalla pueda parecer perdida, siempre hay esperanza en la intervención divina. Pero la historia no termina aquí. Lo que viene a continuación tiene un profundo significado espiritual. Mientras Ezequías se regocija con la nueva esperanza, la pregunta que se nos plantea es: ¿cómo respondemos a los milagros en nuestras vidas? A menudo en nuestra cultura actual, somos rápidos para olvidar la intervención de Dios. Esto nos lleva a otra pregunta provocativa: ¿estamos dispuestos a dar gloria a Dios en medio de nuestras victorias? La victoria de Ezequías no fue solo sobre un ejército, fue una victoria sobre la desesperación, la duda y el miedo que a menudo nos atormentan. En 1 Corintios 3:57, se nos recuerda que Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria no se limita a un solo evento, es un estilo de vida en el que, a través de Cristo, podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Finalmente, la historia del ángel que mató a un ejército entero en una noche no es solo un relato de poder, sino una profunda enseñanza sobre la naturaleza de nuestra fe. Vamos a reflexionar sobre nuestras propias experiencias. ¿Cuántas veces hemos presenciado el poder de Dios en acción en nuestras vidas, a menudo en los momentos más inesperados? Tal vez fue una respuesta a una oración de desesperación, tal vez fue un pequeño milagro o una intervención divina en tiempos de necesidad. Pero aquí estamos, a un paso de concluir la primera parte de esta profunda reflexión. Hemos explorado el contexto de la historia, el papel del rey Ezequías y la magnitud del poder de Dios manifestado a través del ángel. Sin embargo, hay mucho más que descubrir, más lecciones trascendentales que continúan resonando en nuestro camino de fe. En la siguiente parte, profundizaremos aún más en los ecos de esta historia a lo largo de las vidas de los cristianos hoy, y cómo estos eventos antiguos pueden encender nuestra fe contemporánea. Así que mantente atento, porque lo que vendrá prometerá ampliar nuestra comprensión de cómo Dios opera en nuestras vidas y la importancia de permanecer firmes en la fe. ¿Estás listo para seguir? La historia del ángel que mató a un ejército entero está lejos de concluir, y juntos, podemos seguir descubriendo las verdades que cambian vidas. A medida que nos adentramos en la segunda parte de esta exploración profunda, debemos recordar que la historia del ángel que derrotó al ejército asirio no es meramente un relato de antiguas guerras, sino un testimonio viviente de cómo Dios sigue actuando en las vidas de su pueblo. A lo largo de los siglos, los relatos de fe,
liberación y la intervención divina continúan resonando en nuestros corazones, y cada uno de nosotros puede encontrar paralelismos en nuestras propias experiencias. Imaginemos, por un momento, a la ciudad de Jerusalén después del asedio. El ambiente había cambiado drásticamente, las voces de temor se habían transformado en gritos de alabanza. Ezequías, al ver la obra de Dios, no solo se sintió aliviado, sino también renovado en su propósito. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando Dios nos provee la liberación? ¿Nos detenemos a agradecerle, como lo hizo Ezequías, o pasamos rápidamente a las siguientes preocupaciones? Recordemos que el agradecimiento se convierte, entonces, en una práctica esencial para mantener viva nuestra fe. Al regresar a la narrativa de Ezequías, es crucial considerar cómo esta victoria impactó no solo a la ciudad, sino también a la nación. La fe de Ezequías se transformó en inspiración para el pueblo, mostrando que confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros puede resultar en grandes salvaciones. A veces olvidamos que nuestra fe no es aislada, tiene el poder de influir en quienes nos rodean. En Hebreos 10, 24-25, se nos recuerda la importancia de estimularnos unos a otros a amar y a hacer buenas obras. ¿Quién te está observando en tus momentos de tribulación, y cómo puede tu respuesta anclar su fe? Y aquí entra en juego el concepto de la historia como un poderoso recurso de enseñanza. Recordemos que en la Biblia, cada relato no solo es un evento aislado, sino parte de un marco más amplio que nos enseña sobre la naturaleza de Dios y cómo interactúa con su creación. La historia de Ezequías y el ángel nos instiga a sopesar cómo los milagros de Dios no son casualidades, sino puntos de inflexión designados por su voluntad soberana. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos momentos que parecen insuperables. Quizás tu desafío no sea la invasión de un imperio, sino problemas personales que parecen aplastantes, la enfermedad, la pérdida, la incertidumbre laboral o la desesperanza en medio de dificultades familiares. La pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde dirigimos nuestra mirada? ¿Mantenemos nuestros ojos fijos en nuestras circunstancias o en el poder que puede transformarlas? La esencia de la fe es precisamente esa, mirar más allá de lo visible y confiar en lo invisible. Hebreos 11, 1 nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En momentos de adversidad, al igual que Ezequías, es esencial que busquemos la cara de Dios. Al hacerlo, encontramos una perspectiva renovada que nos ayuda a entender que, incluso cuando todo parece perdido, su poder está presente, aguardando manifestarse. Uno de los aspectos más conmovedores de esta narrativa es el contraste entre la desesperación humana y la intervención divina. Ezequías lloró en su desconsuelo, pero fue en ese lugar de vulnerabilidad que Dios se mostró en su grandeza. Para muchos de nosotros, esto puede ser difícil de entender. La sociedad tiende a exaltar la autosuficiencia, fomentando la idea de que debemos enfrentar nuestros problemas solos. Pero la valentía no se encuentra en la soledad, sino en la humildad de buscar ayuda divina. Cuando enfrentamos nuestros propios asirios, es vital que no olvidemos que, aunque la batalla es del Señor, también debemos actuar con fe. Reflexionemos sobre el principio fundamental de la oración. Ezequías, al presentar su súplica a Dios, no estaba simplemente elevando palabras al aire, estaba invocando la promesa de un Dios que escucha. Al leer Isaías 37, 21-35, observamos cómo la respuesta de Dios a la oración de Ezequías fue rápida y decisiva. Eso nos lleva a la importante verdad: nuestras oraciones son instrumentos poderosos en manos de Dios. Hacer de la oración un pilar fundamental en nuestra vida nos da la certeza de que Dios está trabajando, a veces de maneras que no podemos ver. Cuando adoptamos esta práctica, nuestro enfoque cambia. No estamos convirtiendo nuestras súplicas en quejas, sino cultivar una relación con el Creador que entiende nuestras batallas y se involucra en nuestras luchas. La historia de Ezequías también nos enseñó sobre la importancia de conocer la palabra de Dios. Al igual que el rey dirigió su súplica al Señor basado en las promesas, nosotros también debemos cultivarnos con las Escrituras. Al familiarizarnos con la Biblia, recordamos constantemente lo que Dios ha prometido y los principios de su reino que van más allá de este mundo. La palabra actúa como nuestro mapa y guía en la confusión y la incertidumbre. Los ecos de la historia de Ezequías también nos hacen preguntarnos: ¿estamos dispuestos a ser mensajeros de esperanza para otros?
Como Isaías fue el portavoz de Dios, nosotros también podemos llevar la esperanza y la verdad a aquellos que luchan. ¿Quién en tu vida necesita escuchar una palabra de aliento hoy? En momentos de desesperación, compartir nuestros testimonios sobre la intervención de Dios puede ser inestimable para levantar el espíritu de otros. Pensemos por un momento en la gloria de Dios que se manifestaba a través de la derrota de los asirios. Hay algo profundamente hermoso en cómo Dios convierte la desolación en celebración. La celebración que siguió a la victoria de Ezequías no se trató solo de un alivio del peligro, sino de la glorificación de quien es nuestro Dios. En Salmos 30:5 leemos que el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene con la mañana. Esta es una realidad que debemos abrazar en nuestras propias vidas. Ahí donde hay tristeza, Dios puede traer alegría. Mientras consideramos la reacción del pueblo de Dios, es importante recordar que la fe tiene un componente comunitario. La victoria de Jerusalén sobre los asirios no fue solo para Ezequías, fue una salvación que unió a todo Israel en reconocimiento de su grandeza. La alabanza colectiva es un testimonio del poder de Dios transformando corazones y restaurando vidas. En nuestras comunidades de fe, debemos recordar esto: la grandeza de Dios se celebra en unidad. Volviendo a la lección del poder de Dios manifestado a través del ángel, recordemos que su capacidad para salvar y actuar sobre nuestras vidas no está limitada por nuestra visión. En ocasiones, Dios utiliza lo que percibimos como insignificante para realizar milagros. La historia de Ezequías combina el asombroso poder de Dios con el uso de un solo mensajero que cambia el rumbo de la historia. Esto nos recuerda que no debemos menospreciar el llamado de Dios en nuestras vidas, sin importar cuán pequeño parezca. Finalmente, cuando reflexionamos sobre el desenlace de esta historia, emerge una pregunta crítica que debemos considerar: ¿cómo saldremos de nuestras propias temporadas de batalla? La historia de Ezequías se convierte en un modelo para nosotros en tiempos de lucha. Después de haber visto el poder de Dios actuar, es fundamental que no caigamos en la complacencia, sino que busquemos a Dios activa y continuamente. La fe es un viaje, no un destino adquirido. Así, en conclusión, la victoriosa intervención del ángel en Jerusalén resuena profundamente en cada uno de nosotros hoy. Nos invita a recordar la fidelidad de Dios en nuestra historia personal y comunitaria. En esos momentos en que la oscuridad parece abrumarnos, es esencial que, como Ezequías, levantemos nuestros ojos hacia el cielo y busquemos a nuestro Dios. No importa cuán desglosados nos sintamos, su poder es capaz de restaurar, transformar y traer nueva vida. No olvidemos que nuestras oraciones son una espada en el reino espiritual. En la batalla que enfrentamos, debemos clamar a Dios, y como resultado, su fidelidad se desplegará en formas asombrosas. La historia del ángel que destruyó un ejército entero nos hace reexaminar nuestro lugar en la lucha, recordándonos que en Cristo somos más que vencedores. La victoria de la fe no se trata simplemente de ganar batallas, sino de vivir una vida que refleja la gloria de nuestro Creador. Así que, mientras continuamos nuestro camino espiritual, mantengamos firme nuestro compromiso de poner nuestra confianza en Dios. Recuerda que cada día es un nuevo capítulo en nuestra historia de fe. A medida que enfrentemos desafíos, que nuestras respuestas siempre sean una declaración de confianza en el poder de nuestro Dios. Y que, al final, siempre seamos conducciones de su gloria, dejando un legado de fe que inspire a las generaciones venideras. Amén.